Hoy quiero que meditemos en un pasaje que se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 17 al 25. Y quiero comenzar señalando las razones por qué el profeta Jeremías escribe 5 lamentaciones o 5 poemas que son lamentaciones. Las razones porque Babilonia invadió la ciudad de Jerusalén, destruyó las casas, destruyó el templo, los muros, pero también hubo muchos muertos, mucho sufrimiento, y entonces el profeta en estos poemas expresa realmente lo que él sintió y los sufrimientos que había en la ciudad. Tuvo que ser muy doloroso tanto para él como profeta, porque él amaba a ese pueblo y él estuvo animando a arrepentirse de su pecado para que no llegara sufrimiento, no hubiera esa invasión. Pero el pueblo no se arrepintió, al contrario, lo trataron mal a él. Entonces llegó la invasión, llegó Nabucodonosor y con violencia. A mí me llama la atención que en el capítulo 2, verso 11 dice: lloré hasta que no tuve lágrimas, mi corazón está destrozado, mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperante de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres: necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en batalla. Esas invasiones eran violentas, mataban al ejército, y aquí se llevaron a la gente rica especialmente, y al rey se los llevaron cautivos, pero también mataron a hombres y mujeres. Hubo gran mortandad y algunos lograron escapar y después regresaron. El pueblo comenzó a reunirse cada año para celebrar la destrucción de la ciudad, para conmemorar, y lo hacían realmente con días de ayuno y oración y lloro o lamentación, como suplicando a Dios por qué había sucedido todo eso y pidiendo por el pueblo que había sido llevado cautivo. En los versos 17 del capítulo 3 dice lo siguiente: me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. Bueno, el 17, me arrebató la paz y yo no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor se ha destruido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor, o la esperanza que tenía el Señor se acabó. Recordar mis sufrimientos no tengo hogar, es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me levanto por mi pérdida, o mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza
cuando recuerdo lo siguiente. Y aquí realmente es donde yo quisiera entrar. Quiero mencionar realmente que la situación de nuestro país y de muchos países han sido difíciles. Uno ve las noticias y casi todas las noticias giran en torno a lo mismo. Fallecimientos muy dramáticos, reclamos a los médicos, a las enfermeras, porque algunos entran con síntomas y a veces ya no salen de ahí, del hospital. Otros que fueron a hacer las pruebas pero que no tenían síntomas y salieron positivos, y después su experiencia fue fatal porque se contagiaron después. Entonces hay crisis emocional, hay muchas lágrimas en muchos hogares. Aquí mismo en México la contabilidad está más de 19,000 muertos en todo el país, pero en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Italia, son miles y miles de personas que han muerto, y son muertes muy difíciles, muertes en las que uno piensa, ¿y cuándo me toca a mí? Uno se siente con miedo de salir, de tocar a otros, y sobre todo que les piden a uno estar encerrado todo el tiempo. Se desespera. Y entonces el pueblo de Israel, los que se quedaron, se desesperaban y lloraban cada año, hacían lamentación por lo que había sucedido. Y algunos profetas falsos decían, no se preocupe, todo va a estar bien, en poco tiempo vamos a salir, o van a regresar los cautivos, o Dios va a liberar a este pueblo. Pero no fue así. Pero donde yo me quedé en el verso 21, dice, no obstante, a pesar de todo eso, aún me atrevo a tener esperanza. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos, tener esperanza en que Dios va a ayudarnos. Dice, sobre todo, tengo esperanza sobre todo cuando recuerdo lo siguiente. Y aquí viene lo importante que quisiera que cada uno de ustedes lo tome en cuenta. El Señor es fiel, su amor es eterno. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, dice Jeremías. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo pienso que si nos levantamos y estamos bien todavía en estos tiempos, y a veces vemos que cerca de nosotros, sus familiares han tenido pérdidas, y nosotros estamos bien, y si nos levantamos, podemos decir que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana que nos podemos levantar y ver que tenemos nuestras facultades, podemos pensar que la misericordia de Dios se está renovando en nosotros. Sigue teniendo misericordia de nosotros y espera que tengamos confianza en Él. En el siguiente versículo dice, recordar mis sufrimientos, dice, no tengo paz, es tan amargo que no encuentro palabras. Sin embargo, tengo presente este terrible tiempo mientras me levanto por mis pérdidas, o me lamento por mis pérdidas. No obstante, tengo esperanza. El Señor es fiel y cada mañana se renuevan sus misericordias.
Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Él es mi todo, es lo que yo tengo realmente. Si no tengo casa, no tengo muchas cosas, inclusive no tengo salud, de todos modos tengo a Dios y tengo esperanza en Él, tengo confianza. En el 25 dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El verso 25. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Hay que tener paciencia, como yo decía hace 8 días, y tener la esperanza firme de que Dios va a ayudarnos. Dice, por eso al hombre le conviene someterse. Es bueno que todos se sometan desde temprana edad a la voluntad de Dios. Él ayuda a los que Él disciplina, también nos ayuda. Entonces, la invitación es a confiar en Dios, a tener esperanza y a agradecer cada noche que nos acostamos, agradecerle que Él nos ha sostenido, nos ha liberado. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, como yo mencioné hace 8 días, pero confiar en el poder de Dios, porque el poder de Dios es soberano y las cosas que nos pasan a veces tienen siempre una razón. Dios sigue siendo bueno, pero a veces la disciplina Dios la considera necesaria, y esto yo creo que podemos ver en la sociedad cuántas cosas han cambiado, cuánta gente o empresas grandes que por años no pagaban impuestos, ahora fueron tocados y fueron convencidos, por la buena o por la mala, convencidos en pagar sus impuestos para que eso pueda cubrir necesidades. Se descubrió también que algunos transaron, se quedaron con las cosas que les enviaron como implementos para los hospitales y después las vendieron. Hubo por allí, en un lugar donde una persona muy conocida fue con gente a destruir el equipo para decir que el equipo que había comprado el gobierno no servía. Entonces, hay quien toma en serio el llamado de Dios, y hay otros que se burlan y que no creen, y a veces sufren las consecuencias. Jeremías realmente lo que hace es llamar a través de a decirles, la desobediencia a Dios trae consecuencias, pero Dios aún cuando hace sufrir, también Él sufre, porque Él es bueno y no se complace cuando castiga, no se complace en ello, sino que también se está sufriendo, pero esa es la disciplina que a veces se requiere. Y yo creo que muchos necesitan volverse a Dios, si todo esto que está pasando no les ha animado, debe animarles. Yo creo que muchos se van a volver a Dios. Muchos se dan cuenta que todas sus imágenes no sirven para nada, no les ayudan en nada. Pero vamos a concluir y hacer una oración. Padre, te suplicamos en esta hora que tú bendigas la iglesia y que bendigas, Señor, en nuestro país, nuestra nación, y no solamente esta nación, sino todas las naciones
donde esta pandemia ha causado muchas muertes, ha traído mucho sufrimiento a familias que de pronto perdieron a seres queridos y hay hasta familias completas fallecieron, pastores también han fallecido, sacerdotes. Entonces, sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a poner toda nuestra confianza y a ser agradecidos. Cada día que pasa, agradecer porque estamos bien, pero también cada mañana darte gracias porque nos das cada mañana una nueva oportunidad y nos muestras que tu misericordia se renueva también. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.